Bienvenidos a nuestra serie de webinarios Travel for Tomorrow, los cuales estamos ofreciendo de forma gratuita a la comunidad TourCert, amigos de TourCert y amigos de los amigos. Nos alegramos mucho de que nos acompañen hoy día. Hoy día con el tema sostenibilidad, una metodología amigable que promueve el beneficio social, ambiental y económico. Eduardo Villafranca de Costa Rica nos compartirá este importante e interesante tema partiendo de su propia experiencia. Eduardo es empresario turístico con más de 20 años de trayectoria en hotelería y pionero en la creación y gestión de destinos turísticos y casos exitosos de turismo sostenible en Costa Rica, Centroamérica y el Caribe. Más acerca de su experiencia nos contará al inicio de su presentación. Además, Eduardo es asesor y auditor de TourCert en Centroamérica, pero sobre todo un gran amigo. Bueno, pues como empresario turístico, sí, tengo un poco más de 20 años de haberme dedicado principalmente a la hotelería y desde donde empecé siendo el CEO del Grupo Islita, grupo que es propietario del Hotel Punta Islita y del Hotel El Silencio en un inicio. Ambos generadores del modelo Pentapilar y del desarrollo integral de los stakeholders. En un momento fui presidente de la Cámara Nacional de Turismo y empresario del año, de acuerdo al financiero, en el año 2008. También en mis ratos libres me dediqué a escribir algo sobre turismo y hablaré principalmente del segundo libro, La responsabilidad social, producto de nuestra inteligencia espiritual, un poco más adelante durante la presentación. La agenda de esta mañana quisiéramos cubrir los 4 puntos siguientes: la evolución de los conceptos relacionados con el turismo, o sea, cómo el turismo fue evolucionando a partir de los años 80 a lo que hoy conocemos como turismo sostenible. La experiencia del Hotel Punta Islita, ya que fue un actor principal y protagónico durante este proceso y generó durante él el modelo Pentapilar. El sistema de certificación de sostenible y su rol dentro de este proceso, así como retos principales a nivel global y en Latinoamérica. Bueno, la evolución de los conceptos de sostenibilidad. Esto inició a partir de los años 80, cuando en Costa Rica empezamos a conocer lo que era el ecoturismo, gracias a el interés en defender las zonas rurales y el medio ambiente imperante en él, de cómo los turistas empezaron a disfrutar del medio ambiente de nuestro país, y esta corriente se generó en otros países del mundo, también buscando este modelo del ecoturismo, del cual rápidamente Costa Rica fue tomando posicionamiento como un líder. ¿Y cuál fue su rol de la filantropía? Apareció un nuevo tipo de turista que está interesado en el medio ambiente y es un turista que no demandaba servicios especiales, por lo cual los pequeños albergues rústicos bastante básicos empezaron a proliferar en los diferentes países que explotan este tipo de turismo. En Costa Rica, gracias a la Red Nacional de Carreteras y también a la energía eléctrica disponible en casi todo el país, fue un crecimiento fácil, que no tuvo grandes barreras y empezó a desarrollarse con verdadera prontitud. El componente ambiental predominante en el ecoturismo marcó sus objetivos. Esto también delimitó bastante. Al principio de la corriente ecoturística se habló principalmente del ambiente y su impacto. No fue sino hasta mediados de 1995 cuando empezó a pensarse en la relación con las comunidades y donde nació un turista ya más interesado en un servicio que le diera más comodidades. En Costa Rica, la marca de su promoción, Costa Rica sin ingredientes artificiales, lo catapultó hacia el liderazgo
creando una verdadera corriente de turistas interesados en este tipo de actividad. La responsabilidad social empezó a destacarse, se empezó a conocer el término y tuvo un importante impulso a través de la certificación de la sostenibilidad turística, el ICT, que a pesar de que no fue muy activo en su promesa de conectar hacia los mercados, sí fue realmente activo en impulsar que la mayoría de los pequeños y medianos hoteles de Costa Rica se afiliaran a esta certificación. Bueno, la certificación de sostenibilidad turística del ICT impulsó con fuerza el ecoturismo, ya que era una norma basada principalmente en la protección de la medio ambiente y la biodiversidad. No incluía en aquel tiempo en una forma importante la parte social ni la parte comunitaria. No fue sino hasta después de la Cumbre de Río, ya en el año 2000, que se incluye el factor social dentro de lo que se conoce como ecoturismo, con un componente social. Y como un crecimiento orgánico fue la filantropía la que incursionó en el ecoturismo en vez de un componente de responsabilidad social como fue que se dio años más tarde. La experiencia del Hotel Punta Islita es importante en este trayecto porque fue un líder en el proceso de la transición del ecoturismo hacia el turismo responsable como una respuesta a aquellas actividades que debían de implementarse a pesar de los obstáculos y barreras que nos encontrábamos. Por supuesto que en aquella época nadie conocía de nada que se llamara Punta Islita, fue un nombre que creció con el tiempo. Y se vio que existía la posibilidad de encontrar una ubicación con atractivos naturales, principalmente una playa pequeña, aislada, atractiva y terrenos circundantes disponibles, que habían sido afectados por la actividad ganadera de varias décadas, que también se constituyó un reto importante. Entonces fue así como fue naciendo un programa de responsabilidad social, al principio de turismo responsable, que se convirtió unos años después, y ahí iremos contándoles qué más pasó. Turismo sostenible empezó a darse a conocer a partir del año 2000, como les decía al principio, un poco tímidamente a nivel mundial y con un poco más de fuerza conforme transcurrió el tiempo. El turista estaba interesado principalmente en las comunidades y la cultura local, ya demandaba más comodidades y demandaba una mayor atención. Así nació entonces un turismo que fue una mezcla de turismo de soft adventure, de turismo que dejaba de ser ecoturismo, incursionaba en turismo con programas de responsabilidad social. Empezó a distinguirse principalmente por sus programas de responsabilidad social. El descubrimiento de los públicos de interés fue un proceso vital en el afianzamiento de una política de responsabilidad social que distinguió al Hotel Punta Islita por varias décadas. Muy importante, se constituyó en poder determinar cuáles eran los públicos de interés que eran prioritarios y cómo, y lo más importante, y aquí voy a darles un ejemplo interesante, de cómo lograr que estos públicos de interés, o stakeholders como comúnmente se les llama también, interactuaran entre ellas y no únicamente la empresa o el hotel teniendo programas para forzar o alimentar independientemente cada uno por separado, sino que se creara una interrelación entre ambos. Por supuesto que la comunidad fue uno de los primeros
públicos de interés que se visualizaron en el hotel junto con los colaboradores, ya que el reto de conseguir colaboradores locales que pudieran estar a la altura de los servicios que se demandaban, pues hacía que tuviéramos que ser creativos en el asunto de cómo fomentar la capacitación y sobre todo la superación dentro de los colaboradores para trabajar frente a un público demandante. El medio ambiente también se constituyó en un público de interés muy importante, ya que les comentaba que era un ambiente un poco degradado o bastante degradado por las actividades ganaderas que se habían desarrollado previamente. Todo esto constituyó un reto hacerlo y de ahí fue que nacieron las alianzas público-privadas con instituciones del gobierno, tales como MINAE y algunas otras asociaciones y fundaciones como Avina, Fund de Cooperación y otras que tuvieron un papel protagónico dentro del desarrollo de esta política de responsabilidad social que se estaba fomentando en ese entonces. Los clientes, por supuesto, debían ser los beneficiados de todo esto que se trabajara. Entonces, les menciono rápidamente el caso de Bosquemar. En ese tiempo ya había iniciado un programa de turismo artístico o de un proyecto de arte y cultura en el pueblo vecino del hotel, que se llama Islita, y ya se vislumbraban varios grupos que se dedicaban a diferentes tipos de arte utilitario o arte naif o algún tipo de arte que tenía una gran demanda dentro de los turistas que visitaban. Playa Camaronal es una playa que está muy cercana al hotel y en Playa Camaronal existían desde hace mucho tiempo arribadas de tortugas que se vieron seriamente amenazadas por la caza de las tortugas y por la búsqueda de los huevos. MINAE se acercó a nosotros para buscar cómo poder poner algunos guardaparques o poner algún control que salvaguardara a las tortugas para que estas no se vieran tan amenazadas como estaba ocurriendo. Entonces hicimos una alianza con MINAE, pudimos poner algunos guardaparques, resguardar a las tortugas, estas incrementaron sus llegadas o arribadas a la playa y sin embargo encontramos un problema, las tortugas no podían llegar fácilmente a la playa por una gran cantidad de troncos y de madera de esta que trae las mareas que obstaculizaban la llegada de las tortugas. Entonces, también hicimos otra alianza con las comunidades para recoger estas maderas. El hotel puso un chapulín y su carreta para recoger todos los troncos que se pudieran. La comunidad participaba escogiendo los troncos más atractivos y así se fueron limpiando las playas y las comunidades entonces convirtieron estos troncos en materia prima para muchos de sus trabajos. Así nació el grupo que se llama Bosquemar. Todavía existe ese grupo y tiene una gran demanda de sus productos. Podrán ver, por ejemplo, uno de ellos es un espejo que se hace, un espejo decorativo que se hace con este tipo de maderas. Y entonces a través de este ejemplo que les contaba brevemente pudieron ver que en un solo proyecto participaron todos los colaboradores, todos los públicos de interés. Me acaban de decir, recuérdense que hay gente que no es de Costa Rica, entonces sí es, y que tal vez no saben qué es MINAE. Sí, MINAE es el Ministerio de Ambiente y Energía, del cual depende toda la protección de las áreas de reserva, conservación y los bosques y, en fin, el ambiente en Costa Rica. Entonces hago esa aclaración para que se conozca. Perdón, no también omití que los clientes después iban a visitar las arribadas y se les cobraba por un tour, ¿verdad? Que salía del hotel, los llevaba a las playas, veían las arribadas y regresaban y se les cobraba una pequeña cantidad de la cual se compartía con MINAE para que pudiera también
sufragar sus gastos del pago de los guardapartes. Así se cierra el círculo donde entonces todos participaban, todos tuvieron su posibilidad de cumplir con sus objetivos y tener un ganar-ganar en este ejemplo que les puse. Este es solo un ejemplo de cómo se logra que los públicos de interés entonces interactuaran entre ellos de una manera que va creando una sinergia que yo le llamo casi de una fuerza centrífuga que omite que el centro que está ocupado por la empresa tenga que tener interacciones para mantenerlo en movimiento de una forma dinámica positiva. Después se sistematizó este proceso y lo podemos ver aquí en un esquema que fue el modelo pentapilar, como le llamábamos, donde se sistemiza cómo se descubre o cómo identificamos nuestros públicos de interés. Este es un proceso donde ya se identifican cuáles son los públicos de interés y entonces una vez reconocidos podemos dirigir nuestras estrategias a cada uno de ellos. Como vemos, el número 1 están los colaboradores, el número 2 los turistas o clientes, número 3 las comunidades, número 4 alianzas, número 5 ambiente. También en el número 2 los turistas y colaboradores para nosotros ocupaban una prioridad similar y entonces los ubicamos en un mismo grupo de grupo pentapilar. Entonces, stakeholder. Entonces, esta es una forma en que lo podemos identificar claramente. Ha sido un modelo que lo hemos utilizado no solamente en el turismo, sino que también industrias, agroindustrias y comercio, con mucho éxito. Obviamente no vamos a entrar en el detalle, ustedes pueden ver que hay que van escalonados y que uno depende del anterior para ir teniendo una base, pero que además comparte una octava actividad que es el plan de comunicación integral. Es importante que desde el inicio para nosotros hubiera comunicación interna y luego externa de las actividades que se estaban llevando a cabo para implementar el programa de sostenibilidad. Una forma de tener un proceso que se pudiera transmitir, que se pudiera resguardar, que pudiera tal vez integrarse dentro de la historia del desarrollo turístico en Costa Rica, me llevó a escribir este libro, La responsabilidad social, producto de nuestra inteligencia espiritual, que después saqué una segunda edición cuando ya habíamos pasado a una segunda etapa, que es RBA, o sea, la empresa a la cual dirigimos ahora. El nombre siempre crea alguna inquietud o no sé, me preguntan, bueno, ¿y de dónde sacas lo de inteligencia espiritual? ¿Y qué es inteligencia espiritual? Entonces, menciono aquí rápidamente que la inteligencia espiritual empezó un poquito después de a mencionarse sobre este concepto, un poquito después de que el psicólogo Daniel Goleman, que fue un psicólogo que se hizo famoso porque empezó a hablar de la inteligencia emocional, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce ya ahora, es un término muy conocido. Después habló también de la inteligencia espiritual, y para mí inteligencia espiritual tiene que ver mucho con la combinación de la inteligencia emocional y de la conciencia, ¿verdad? Son dos conceptos que nos distinguen a los seres humanos que hemos ido evolucionando con el tiempo y que nuestra inteligencia emocional y nuestra conciencia ha ido evolucionando con nosotros. Y al tener una inteligencia espiritual sensible, pues se puede ver con claridad los relacionamientos colectivos y personales y eso nos puede hacer pensar en sistemas que nos permitan relacionarnos de una forma más inclusiva y más productiva con nuestros semejantes en las empresas en que nos vemos involucrados. Sin embargo, más adelante les voy a contar de una forma más certera, más
y más efectiva de poder concluir con objetivos similares a los que la inteligencia espiritual en este proceso participó. Pero no fue sino hasta el 2015 que tuvimos la oportunidad importante, interesante, de participar en la creación de un destino turístico sostenible desde cero. O sea, la península de Osa es muy conocida a nivel internacional porque en un espacio muy pequeño de área se concentra una gran biodiversidad. O sea, se dice que entre el 2.5 y el 3% de la biodiversidad del mundo se encuentra en Península de Osa, donde también se encuentra el Parque Nacional de Corcovado, que es también famoso por su biodiversidad. Pues esta zona se vio seriamente afectada por actividades de las personas, de sus habitantes, y donde por subsistir tenían que hacer mano de los recursos que estaban cercanos a ellos y por lo tanto se dieron a la tarea muchos de ellos de buscar oro. Las orerías impactan muy fuertemente el ambiente. También la cacería y la tala ilegal fueron prácticamente sus medios de subsistencia. Entonces, a través de la colaboración de dos fundaciones importantes, una de ellas es costarricense, que se llama Fundación Cruza, que viene de juntar SCR por Costa Rica y USA por Estados Unidos. Entonces, esta fundación, que nació con los dineros aportados por el AID, colaboró en gran medida para que pudiéramos desarrollar un plan importante que fue dedicar la mayor parte de los esfuerzos en capacitar a un grupo de unos 40 emprendedores en convertirse en emprendedores turísticos y de esta manera disminuir la presión de la amenaza. También participó la Fundación Innovo, que es una fundación creada por la Universidad de Stanford de Estados Unidos, quien también colaboró en una forma importante en este proceso, que duró 3 años. Al tercer año, en el 2016, este proyecto fue objeto de una premiación en Fitur. Ustedes conocen, Fitur es una de las ferias de turismo más importantes del mundo, que se lleva a cabo en enero en España, que catalogó a Península de Osa, o más bien el programa que se desarrolló ahí, que se llama Caminos de Osa, como el primer lugar en el premio de aventura del mundo de ese año. O sea que eso constituye una prueba del éxito que tuvo este destino turístico sostenible. Les conté cómo a través de un proceso que llevó varios años, bastantes, se fue desarrollando un sistema de certificación, un sistema de sostenibilidad, un sistema de turismo sostenible y responsable que fue evolucionando dinámicamente con el tiempo. En un caso que se constituyó como uno de los casos más reconocidos, no solamente en Costa Rica, sino a nivel internacional. El caso del Hotel Punta Elita recibió bastantes galardones, entre ellos podría mencionar dos a primer nivel, dos primeros lugares a nivel mundial, y como de la Organización Mundial de Turismo Privado, que es la WTC, nos dio el premio premio de sostenibilidad hacia el mañana, que constituyó un primer premio muy importante, y el otro de una asociación que se llama Pequeños Hoteles Lujosos del Mundo, Small Luxury Hotels of the World, también el primer premio en el 2005. Y una cantidad importante de otros reconocimientos que fueron acompañados de mucha cobertura de medios internacionales y también nacionales. Este es uno de los beneficios
esta cobertura en los medios fue uno de los beneficios que generó los programas de sostenibilidad cuando impactan al pilar de la sostenibilidad económica. Si recordamos, estamos hablando de un sistema de triple valoración, ¿verdad? La económica, la ambiental y la social, y cuando hablamos de la económica casi siempre no sabemos cómo poder cuantificarlo. Yo lo cuantifico en que en 2 años se pudo medir que el sistema de cobertura de medios representaban casi $600,000 en aparición en los diferentes medios nacionales e internacionales sobre el programa, mencionando el Hotel Puntilita, y también el incremento que hubo en la valoración de los hoteles, como ya se lo mencioné 2 veces, durante 2 años fue catalogado entre los top 100 del mundo el Hotel Puntilita, gracias a, digamos, el programa comprensivo que buscaba experiencias para los turistas que nos visitaban. Entonces, todo eso tuvo su recompensa, pero a través de bastantes años de concentrarse en el desarrollo de estos proyectos. ¿Cómo podemos buscar esto de una forma más fácil y más eficiente? Pues hay varios sistemas de certificación en el mundo al cual podemos acudir. Existen una cantidad importante de certificaciones. Sin embargo, me gustaría hablarles de uno, conozco varios de cerca, y puedo decirles que con el que nos hemos creado una alianza importante, el cual cada día que pasa me siento más motivado y contento de haber podido descubrir TURCERT en mi viaje a Alemania del 2017, es porque encuentro no solamente un sistema amigable, exigente, pero que se puede conseguir y se puede implementar sin grandes esfuerzos ni derroches de gastos, de recursos, es el de TURCERT, que también está reconocido por el GSTC, lo cual pues es una garantía de su proyección internacional. Y también que tiene la posibilidad de certificar hospedaje, alimentación, tour operadores y transportistas. El programa, como les decía, no solamente es un programa de certificación, porque mucha gente ahora cuestiona las certificaciones y quiere nada más que el resultado. Yo les puedo dar fe de que nosotros hemos podido crear diferencias en los destinos turísticos en los que hemos trabajado, donde han podido aprender de sus proyectos de cómo gestionar procesos importantes. TURCERT tiene la certificación para empresas que se les puede otorgar a los hoteles, turoperadores, restaurantes y agencias de viajes individualmente. La certificación de destinos sostenibles, que es una herramienta valiosísima para el desarrollo de las zonas rurales de nuestros países, que se encuentran siempre un poco más en desventaja que el resto, que las zonas urbanas, donde cuesta encontrar actividades que le den a los residentes en las zonas rurales beneficios que los hagan, que les den garantía de subsistencia digna. La certificación de un destino sostenible aquí es un cambio de chip, es un cambio sin dejar de lado, por supuesto, su cultura y su tradición, pero entienden mucho mejor cómo hacer destinos, pero cómo hacer negocios de una forma sostenible. Y a través de un proceso escalonado donde pueden empezar con el TURCERT Check y después incursionar ya en la certificación, teniendo los beneficios desde el principio de su gestión, con un plan de mejora constante, con el acompañamiento de los gestores y así garantizando un proceso exitoso. Además, y para culminar con el proceso, pues poder incursionar
junto con Turcert en la plataforma comercial que Turcert tiene, donde se facilitan las tasas comerciales con otros miembros de la familia Turcert que ya han sido certificados Turcert Check o que ya cuentan con un sello de validación Turcert Check o con una certificación Turcert. Y entonces se pueden empezar a desarrollar proyectos que benefician a ambas partes. Empieza el proceso de ganar-ganar dentro de el Consolo ya a los pocos meses de haber iniciado este proceso. En Costa Rica nosotros certificamos o participamos de una certificación en el 2018, que fue el destino turístico Sarapiquí y el destino turístico Sarchí. Este último, bueno, el primero que aparece ahí es el destino Sarchí, que es una certificación de evento empresas que tienen Turcert Check y la certificación del destino. Y en Sarapiquí, 25 empresas asociadas con sello Turcert Check. Entonces nosotros estamos en comunicación constante con los destinos y vemos su progreso y cómo hemos visto ahora en tiempos de pandemia se mantienen unidos buscando soluciones, apoyándose unos a otros y buscando el apoyo también en Costa Rica de las instituciones y del gobierno juntos, lo cual pues los hace que tengan mayores posibilidades de éxito. Los retos a los que nos enfrentamos para desarrollar proyectos sostenibles, me gustaría que ustedes fueran pensando en los que ustedes tienen. Yo les planteo los que yo he visto a través de este proceso y podemos comparar, ¿verdad? El proceso, yo he visto que el proceso de capacitación y aprendizaje son lentos y en algunas empresas generan resistencia a ciertos niveles, ¿verdad? No se entiende bien el alcance, no se entiende bien cuáles son los beneficios, la comunidad muchas veces es recelosa y desconfiada. Entonces es un proceso de capacitación que se convierte en un proceso lento y hay que ser perseverante e innovador y sobre todo nunca incurrir en errores como de prometer cosas que no se pueden cumplir, porque se pierde la confianza ganada en un solo acto. Las tecnologías para la protección del ambiente, como energías renovables, no ayudan mucho en el sentido de que han mejorado mucho en la efectividad en cuanto a digamos que funcionan bien, pero el beneficio económico no es tan claro. Entonces, este es un reto que tenemos que subsanar y tenemos que buscar cómo resolver. El cambio climático que afecta a la biodiversidad y nos da ahora en tiempos de la pandemia grandes retos de carácter sanitario y sobre todo retos de mercado, ¿verdad? El cambio climático es un reto importante que todavía no hay una conciencia a nivel global de que hay que actuar y actuar ya. Los beneficios generados a mediano y largo plazo es que las gerencias de algunas de las empresas buscan convertir estos beneficios en el corto plazo y los beneficios de la sostenibilidad requieren de tiempo para que se generen. Entonces esto hace que algunas de las gerencias de alto nivel le quiten el apoyo al primer obstáculo que se encuentra. Y la indiferencia hacia la sostenibilidad de parte del mercado que pues pareciera por las respuestas que ustedes dieron de que no es tanta, ¿verdad? Sino que se ha venido mejorando con el tiempo. Eso, bueno, qué bueno, eso me alegro de saber que en sus casos no siempre es así. Aquí nosotros, a pesar de ser un país reconocido por ser un país sostenible, nos encontramos empresarios muy indiferentes hacia la sostenibilidad. Pues ahora también los cambios se suscitan de una forma muy rápida y nos llegan de todos los días cambios sobre la tecnología que tenemos que estar al tanto de ella. En turismo
hay un reto también importante en cuanto a nuevas tecnologías y tenemos sobre todo ahora saliendo, floreciendo con a raíz de la pandemia nuevas tecnologías para mantenernos o asegurar digamos, bueno, buscando resiliencia y también buscando asegurar a nuestros huéspedes de que tenemos resuelto el problema sanitario. Así es que todo esto son cuestiones donde debemos de estar muy al tanto para poder sufragarlos a tiempo. Bueno, abrimos a preguntas y comentarios. Ustedes tienen ahí en el chat, veo bastantes preguntas, así es que vamos a ir contestándolas en el orden en que se hicieron. Quisiera primero dar lectura un poquito a las respuestas que dieron los participantes a la pregunta ¿qué le impide aplicar la sostenibilidad en su empresa? ¿Te parece? Correcto. Y Muy bien. teníamos Adelante. aquí un punto que decía que es uno de los aspectos que considera uno de los participantes en la educación, otros decían que seguramente debido a recursos económicos, falta de conciencia, capacitación, nuevamente cultura, necesitan mayor información, necesitamos sensibilizarnos. Otra persona decía que falta profundizar a todos en estas prácticas y en general mayor conocimiento. Estas fueron las respuestas que dieron los participantes. Ahora invitarles tal vez a los participantes a un diálogo haciendo las preguntas en el chat para que Eduardo les pueda comentar. Él nos dio todo un viaje por la evolución de los conceptos de sostenibilidad. Luego nos habló de lo que la marca exitosa, la campaña a nivel de Costa Rica sin ingredientes artificiales. Nos habló algo de la certificación de Costa Rica. Nos hizo, bueno, con un enfoque de aspectos ambientales. Luego habló sobre cómo se va dando el desarrollo hacia enfoque de la responsabilidad social empresarial y nos presentó la experiencia de Punta Islita. Exacto. Luego nos contaste también la participación de las comunidades, que es la característica principal en Punta Islita. Nos presentaste un poco tu libro y nos hablaste del concepto de inteligencia espiritual, muy interesante. Y al fin, finalmente nos hablaste de los retos a nivel global y latinoamericano, sobre todo en estos momentos especiales, los retos a nivel sanitario. A ver si los participantes tienen alguna pregunta. Nos pregunta, ¿cuáles serían los primeros pasos primordiales para lograr un proyecto de sostenibilidad en la comunidad? Entonces, Alida, yo le contestaría lo siguiente. Lida, los primeros pasos que yo recomendaría sería a través de si esta comunidad puede constituirse en un destino turístico sostenible, certificado, sería un proceso mucho más sencillo y hay una metodología ya claramente comprobada a través de diferentes destinos de la experiencia, por ejemplo, en el caso de Turcert, donde se empieza en como el primer paso, un reconocimiento, un mapeo general del destino y de las personas que componen el destino y una convocatoria para saber de esta convocatoria su interés de participar en un proyecto de certificación o de constitución de un destino turístico sostenible. Esto es, digamos, de acuerdo a la metodología de Turcert, el primer paso. Pero también si no fuera a través de un proceso de certificación, sino únicamente de constituirlo en un proceso orgánico, pues igual, digamos, nosotros empezamos exactamente con lo mismo. Cuando participamos en el destino turístico sostenible de Península de Osa, todavía no he tenido el placer de conocer a los amigos de Turcert, entonces nosotros hicimos ese proceso así, hicimos una consulta, un mapeo general y una consulta donde participaron. Esa consulta
cerca de 60 personas en Península de Osa. En Sarchí participaron como 90, en Sarapiquí como 80, y después en las próximas reuniones esos grupos se van disminuyendo y que quedan pues los más interesados. Básicamente ese es el proceso. Son similares, pero sí te garantiza a través de una certificación de destino una conclusión concreta y en un tiempo determinado. Luis de Perú pregunta, ¿la tecnología es enemiga o aliada de la sostenibilidad? Es una muy buena pregunta, Luis. Yo considero de que la tecnología debe de ser una colaboración hacia la sostenibilidad. Los procesos de mejora, por ejemplo, de energías alternativas, nos tienen que llevar a un proceso de ahorro en las energías, en el consumo de energías, y por lo tanto también en minimizar nuestro impacto en el ambiente, en la contaminación digamos, de energías, por ejemplo, en el transporte. En fin, hay una cantidad muy grande de ejemplos en los cuales la tecnología debe ser el máximo colaborador en minimizar el impacto en el ambiente. ¿Cuáles son sus expectativas en mediano y largo plazo con respecto a esta nueva actualidad mundial en cuanto a la problemática de la pandemia? Definitivamente todos hablamos de una nueva normalidad después de la pandemia. No sabemos exactamente en qué consistirá esta nueva normalidad, pero sí me aventuro a decir que lo primero es que, bueno, van a haber normas más estrictas en cuanto a la higiene, a los procesos sanitarios, a este tipo de actividades que brinden seguridad a los visitantes. Pero sí, en cuanto al turismo, me parece que va a haber una dirección del turismo más hacia aventuras concretas, reales, un turismo más dirigido hacia, digamos, hacia las comunidades, a tener relaciones con experiencias en comunidades, con el medio ambiente, con buscar ese contacto íntimo con la naturaleza. Creo que todos vamos a valorar mucho más la naturaleza y nuestra relación con las personas. Así es que eso va a marcar también unos cambios. Por ejemplo, para que quede claro lo que quiero decir, el gran reto lo van a tener sobre todo, por ejemplo, los, los tours en grupos, ¿verdad? Los cruceros, estos son los que van a estar más afectados. Por el contrario, los hoteles pequeños va a ser más fácil de acomodarse a las demandas de una nueva normalidad.